Buenas, mi nombre es José Andrés Rincón Quijano y les vengo hoy a hablar sobre los falsos positivos. Pero para centrarnos en los falsos positivos, primero tenemos que entender la razón principal. Esa razón fue la política de seguridad democrática. La política de seguridad democrática era una política gubernamental propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la cual se basaba en la Defensoría del Pueblo, debido a que en esa época, entre 2002 al 2010, fue una época de guerra con la guerrilla y antes del 2002 pues venía de una carrera de violencia contra el pueblo y los grupos armados, debido a que los grupos armados se encargaban de secuestrar, matar y quemar con tal de obtener poder y pues ganarle al Estado, etcétera, etcétera. Entonces esta política surge como la solución a todos los problemas de las personas inocentes, de las personas que estaban sufriendo y demás. Efectivamente, según los medios de comunicación de esa época, hubieron menos homicidios, hubieron menos secuestros y demás, y quemas y demás. Pero lo que en realidad no se veía, que era el lado oscuro de esta política, era que en realidad esta política no ayudaba en nada a las personas más damnificadas por el conflicto, que eran los campesinos y los indígenas, que eran los que vivían en zonas en las cuales la guerrilla pasaba concurridamente. ¿Qué pasó? Que lo que esta política más que todo ayudaba era a las industrias y demás personas, ya que esto protegía a las fábricas, protegía las vías, trenes, exportaciones y demás, pero las verdaderas personas que estaban siendo vulneradas en la época eran los campesinos y los indígenas, pero en realidad no los estaba protegiendo. En esa época hubo un paro de indígenas efectivamente, en el cual no se le prestó mucha atención porque pues el gobierno tenía más que todo el poder, entonces no se le prestó mucha atención, pero se podía evidenciar de cómo ellos decían que en esas zonas la policía no pasaba nunca, y si pasaba era porque les tocaba, y a veces ellos preferían que no pasaran. ¿Por qué? Porque los pasaban era a tratar mal, a violentar, en pocas palabras, ya que les decían que donde estaban los guerrilleros, que ellos eran unos guerrilleros, los trataban mal, les utilizaban las cosas, les destruían pues partes de las casas, les rompían las ventanas, etcétera. Eh, Más aparte de eso, los paramilitares se aprovecharon de esta política, debido a que en esa época, pues ya que no había presencia del Estado, por así decirlo, en los lugares como, yo que sé, la montaña, donde estaban los indígenas, entre la selva, o no solo esos lugares, sino lugares como tal rurales en los cuales vivían campesinos, pues ellos aprovechaban para robársele las tierras, expropiarlos, esclavizarlos de alguna forma y demás. Y pues de cierta forma, en vez de ayudar, aumentó el índice de violencia por parte de esas personas. Bueno, otra de las cosas y una de las más conocidas y peleadas y que aún sigue impune es los falsos positivos. Los falsos positivos fueron, fueron eh, las bajas dadas por el Estado, o sea, por el Ejército Nacional, y que en realidad no eran bajas de guerrilleros, sino eran bajas de inocentes haciéndose pasar por guerrilleros. Me explico. Durante la época, entre el 2002 y el 2004 aproximadamente, se reportaron unas cifras de 40.720 capturados, 16.450 abatidos y 18.140 desmovilizados. Esa cifra fue aumentando hasta el punto de que llegó a 128.000 eliminados y pues de cierta forma no tenía explicación alguna de esa cifra porque los grupos armados como las FARC y el ELN juntos sumaban 12.000 en todos sus frentes, 12.000 personas de esos grupos. Y las personas eliminadas fueron 128.000, por lo cual los datos no concordaban. ¿Qué pasó? Que durante esa época la política de seguridad democrática buscaba también conseguir informantes. Los informantes se estipulaba que por cada 56 personas del común, una persona fuera informante, lo cual acumularía un total de 750.000 personas. ¿Qué pasaba con esas personas?
esas personas ganaban beneficios por decir aquí hay un guerrillero y confirmarlo, ¿no? Pero lo que no se sabía en realidad era que de cierta forma ayudaron a mal y de cierta forma el Estado, bueno, el ejército se empezó a aprovechar de ello porque matar a un guerrillero equivalía a 3.850.000 pesos por su cabeza prácticamente. Y dependía del cargo del guerrillero, o sea, si era un alto mando valía más. Y no solo eso, para los militares eso equivalía a ascensos, a permisos, a dinero, como mencioné anteriormente, y demás. Por lo cual ellos se aprovecharon de la situación y lo que empezaron a hacer fueron los falsos positivos. Altos mandos, por ejemplo, el jefe, bueno, el jefe del Gaula de esa época, el comandante del ejército y otros individuos se encargaban de hacer pasar a personas del común como guerrilleros. ¿Qué hacían? Digamos que a las personas que estaban con bajos recursos, jóvenes, entre los 16 los 25 años, les ofrecían trabajos como no, venga para tal finca, les vamos a pagar no sé qué, les daban un incentivo y les daban como, ay no, son 2 semanas, es ir a cuidar una finca de café, ir a cuidar a viejitos y demás, pero lo que en realidad iba a pasar era que los reunían y al momento de llegar a cierta zona los hacían bajar, aparecía el ejército y los hacían ponerse ropa de guerrilleros y los acribillaban. Entonces, esta cifra se empezó a ver más explicada, ya que, o sea, estaban era matando a personas inocentes solo para conseguir beneficios. Entonces, todas estas personas, gran parte de ahí, fueron asesinadas injustamente debido a que solo era para conseguir, yo qué sé, ascensos y demás por parte del ejército. Entonces, a eso se le conocen como los falsos positivos. Todo esto fue gracias a los altos dirigentes del ejército que dieron posible a esto. Esto se vino a saber gracias a también tenientes, bueno, extenientes del ejército que se retiraron y contaron la historia y pues dieron nombres y otros que se entregaron y demás, debido a que pues nadie sabía de esto y pues también en Colombia hay un problema que existe y es como un hueco en la justicia y es la impunidad. La impunidad estatal basta de que los servidores al Estado tienen de cierta forma un poquito más de probabilidades de ser menos inculposos en ciertas cosas. Por lo cual se podría decir vulgarmente que le mama gallo a la justicia. Entonces, en esa época, entre 2002 al 2010, miles de personas, perdón, fueron asesinadas con el propósito supuestamente de que eran guerrilleros y de que estábamos, bueno, el Estado estaba ganando la guerra, pero lo que en realidad pasaba era que no estaba ganando la guerra, sino estaban dando una falsa esperanza y haciendo delitos de lesa humanidad, que quiere decir que eran delitos inhumanos, o sea, de más. Bueno, estos crímenes, bueno, este crimen también se dio a conocer debido a que o empezaron a ver como huecos dentro del argumento de los militares. Huecos como que las armas estaban mal puestas, que las granadas que llevaban no, o sea, las ponían en lugares que no se debe llevar una granada por lógica, de que las botas iban al revés, que es uno de los más conocidos, que las botas iban nuevas, cosas como también que le pegaron un tiro a la cabeza a tal persona y luego tenía un pasamontañas, pero el pasamontañas no tenía el tiro, cosas como esas. También fueron explicadas por uno de los sobrevivientes que quedó mal herido, pero logró sobrevivir. Y contaba de cómo, o sea, los llevaban, los engañaban y luego los fusilaban. Hasta el momento no han dado, bueno, no han dado justicia, por así decirlo, a estos casos, que uno de los casos también más expuestos, que fue el de los 16 jóvenes de aquí del municipio de Soacha, en los cuales fueron unos más de los falsos positivos, pero fueron de los más evidentes y de los cuales se dice que es la punta del iceberg normal,
porque según un informe que trata estos falsos positivos, porque, o sea, es solo un caso, uno de los cientos casos de que deben haber de estas personas que no se conocen debido a que nacieron con la, con la, ¿cómo decirlo? Con el infortunio de ser pobres, de nacer en una zona en la cual la vida es difícil y necesitaban el dinero de una forma para sobrevivir. Y en realidad lo que fueron fue, yo qué sé, ir a su propia muerte. Entonces, también lo podemos evidenciar en la película pues de Silencio en el Paraíso, de cómo muestra la vida de un joven, el cual es de familia humilde, que él responde por las obligaciones de la casa y demás, y de cómo él es asesinado debido a que por busca de un mejor empleo, de una mejor vida para su familia, es engañado y por supuestamente un mejor trabajo por una semana, que bueno, por 2 semanas que le iban a dar y que demás, se va, se arriesga y pues cruelmente es asesinado y abatido y pues demás. Bueno, esto es básicamente la historia de una pequeña parte de la historia de los falsos positivos y de cómo esta época de guerra y de genocidio indirecto no ha sido resuelto por la justicia y muchos de los militares y demás personas que participaron para el asesinato de estas personas siguen libres o tan solo se saltan la ley, están con su pensión, son comandantes, no lo sabemos. O sea, es un crimen que no hasta el momento no ha sido castigado al 100% y sigue habiendo muchos huecos políticos de los cuales ya nadie ya nadie recuerda, por lo que pues se dice que la historia la ganan y la escriben los que vencen, ¿no? Y lastimosamente, pues esa es la realidad. Y pues ya, este fue un video de pues, Andrés Rincón.